Buenos días, bienvenidos a este nuevo webinar que desde la Confederación de Empresarios de Sevilla realizamos junto a la Confederación de Empresarios de Andalucía dentro del programa de CEA Más Empresas financiado por TRADE, la Junta de Andalucía. Y bueno, en este nuevo webinar trataremos el concurso sin masas, aspectos a tener en cuenta que realizarán, la ponencia la realizarán Yolanda Herbes y Arantzazu García. Sin más, solamente recordar que tras la finalización del webinar se os enviará un correo con la ponencia y el vídeo que está siendo grabado y una encuesta de satisfacción que rogamos pues que la rellenéis y nos la enviéis para poder mejorar en posteriores webinars. Sin más, pues le doy la palabra, bueno, ante todo agradeceros la asistencia y de que pues, llevéis a cabo este interesante webinar. Y bueno, también comentaros que todas las dudas que os vaya surgiendo durante el webinar las pongáis en el chat para una vez finalizado el webinar poder contestar a todas esas dudas o preguntas que tengáis que hacer. Y bueno, ahora sí, sin más os paso la palabra y no. Muchas gracias, Baldomero. Gracias a la FEA y al CES por invitarnos y vamos a intentar ver si somos capaces de aclarar esta figura de una manera clara y sobre todo práctica. Buenos días, muchas gracias. Agradecemos a tanto a la CES como a la FEA esta oportunidad de aclarar a los empresarios las posibles consecuencias de un concurso de acreedores sin masa. Pues vamos a compartir. Bueno, pues comencemos un poco con la exposición. Como he indicado, vamos a intentar hacerlo de una manera práctica y sobre todo de una manera que os pueda ayudar tanto al empresario como concursado, o sea, como deudor, en una situación que os encontréis de insolvencia, también desde un punto de vista como acreedor. Es decir, empresas que tenéis conocimiento de que van a presentar concursos de acreedores y tenéis un crédito y esa empresa, pues, ¿cómo tenéis que actuar? Bien, el concurso de acreedores sin masa, a ver, aquí, vale, se regula en el artículo 37 bis, 37 ter, quater y quinto del texto refundido de la ley concursal. ¿Qué es lo que realmente un concurso sin masa? Pues lo que dice la ley, como bien dispone ahí, es que son los concursos en los que no hay ni bienes ni derechos para liquidar. Es decir, yo estoy en una situación de insolvencia y no tengo ningún activo, ningún bien, ningún derecho de crédito, absolutamente nada, con el que pueda venderlo, realizarlo, liquidarlo y con eso pagar a mis acreedores. La ley también te permite que, aparte de no existir ni un solo activo, que se entienda que hay algunos supuestos en el que se cumple ese requisito de un concurso sin masa. Entre ellos, por ejemplo, que no existen bienes que sean legalmente embargables. Un ejemplo, yo autónomo o yo empresario, lo único que percibo es una remuneración del salario mínimo profesional. No tengo ningún activo más y, por lo tanto, estaría dentro de ese supuesto del apartado A. También que el valor del bien sea inferior al coste de realización. Por ejemplo, yo tengo unas facturas que me deben, o sea, y resulta que entre el coste del letrado, del procurador, del procedimiento en sí, es más, ese coste conlleva más que lo que realmente voy a percibir. Otra opción, que el coste, que ese importe no cubra el coste del procedimiento concursal. Por ejemplo, tengo unas facturas pendientes, por ejemplo, de retenciones. Pongamos un empresario dedicado al sector de la construcción
y resulta que esas facturas son 1.000 euros. Tanto no cubren el importe de lo que es el procedimiento concursal y entonces se entiende por el texto refundido de la ley concursal y por el jugador mercantil que está dentro del supuesto de concurso sin masa. Y un ejemplo y un caso, quizás el más relevante, es cuando el bien tenga un valor inferior a la carga que soporta. ¿Cuál es el caso más habitual? El autónomo que tiene una vivienda habitual. Entonces, la vivienda habitual, por ejemplo, cuesta 150.000 euros y tiene un préstamo por 200.000 euros. En este supuesto voy a entrar un poco más tarde, pero si se dan una serie de requisitos, se entiende que está dentro igualmente de este concurso sin masa. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es quizás lo más importante. ¿Por qué? Porque en estos concursos sin masa, cuando se presenta la solicitud del concurso sin masa, se hace una averiguación patrimonial por parte del juzgado mercantil, hay que hacer bien la solicitud, pero eso entraremos con posterioridad, y si el juzgado mercantil estima que está dentro de este supuesto del 37 bis, se dicta un auto, en ese auto se pone cuál es el pasivo que se tiene y se publica en el registro público concursal y en el BOE. Y se le dan a los acreedores, es verdad que hay muchas veces, la mayoría, cuando se hace la lista de acreedores se pone un correo electrónico, entonces desde el juzgado mercantil intentan mandar ese correo, un correo electrónico diciéndole que está reconocido en un concurso sin masa para que tenga, eso como digo, esos 15 días para solicitar el nombramiento de un administrador concursal. ¿Dónde está aquí lo más importante? Que si es desde esa publicación en el BOE transcurren esos 15 días y nadie se persona, ningún acreedor se persona y dice que está dentro de los supuestos del 37 ter, entre comillas sería pues que existe una responsabilidad de administradores, que hay un indicio de que el concurso se puede calificar como culpable, en realidad como si fuera un alzamiento, para que nos entendamos, un alzamiento de bienes. Si ningún acreedor se persona en ese momento y manifiesta eso, directamente a los 15 días se dicta el auto de conclusión del concurso. Entonces, desde el punto de vista del concursado, es algo, una figura súper interesante. ¿Por qué? Porque si entro dentro del 37 bis, directamente yo no entro en un procedimiento concursal, que sabemos todo lo que conlleva, nombramiento de administrador concursal, el informe, un procedimiento de liquidación, el auto y sobre todo la pieza de calificación, que es lo que más preocupa a un empresario. Pero sí, desde el punto de vista del acreedor, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros en cualquier momento tenemos constancia o dudamos o pensamos que alguna empresa que nos deba dinero puede estar pensando en hacerlo del concurso de acreedores, yo estaría ojo avisor. ¿Por qué? Porque en cuanto salga publicado en el registro público concursal o bien en el BOE, en el último de los dos, si yo no me persono y pongo de manifiesto que existe una causa de alzamiento de bien o que existen bienes y no lo han puesto de manifiesto, directamente es que pierdo la oportunidad, porque en el concurso de persona jurídica, o sea, si es una sociedad, directamente se dicta el auto de conclusión y en el otro me da el pie para el BEPI, o sea, para el EPI, para la exoneración del pasivo satisfecho, que quiere decir que se le exoneran de todas las deudas y yo pierdo totalmente el derecho de crédito. Entonces, ojo por favor, en el tema de los empresarios que tengáis derecho de crédito contra empresas que sospechéis que van a presentar concurso, porque os perdéis toda oportunidad para hacer esa reclamación de vuestro crédito. Importante, pues para que se pueda, entre comillas, alegar, o sea, para que se pueda personar en ese concurso de acreedores, o sea, en los 15 días que hemos dicho, se tiene que dar una serie de requisitos. Pues son 15 días desde la publicación, hay que tener el 5% del pasivo y, sobre todo, hay que abonar los honorarios de la administración concursal. Bien. El problema aquí es que hay muchos créditos que son muy pequeños. Por ejemplo, me deben una factura de 2.000 euros.
que muchas veces, aparte de que no cumple el requisito del 5% del pasivo, muchas veces el coste entre el abogado, abonar los honorarios de la administración concursal, que tienen un mínimo, creo que ahora mismo de 600 euros, al final tiene un coste que no es realizable, que no te merece la pena. Si nos personamos en ese concurso sin masa, si nos personamos, lo que se haría es que se nombraría un administrador concursal que emitirá un informe, ve si está dentro de las causas que decimos del 37 ter, o sea, del alzamiento de bienes, y si está dentro de eso se abre el concurso de acreedores. Y ya se dicta el auto complementario que está aquí en el 37 quinte y entonces se abre el concurso de acreedores y ya tendría la administración concursal podría realizar esas acciones rescisorias o esas acciones de responsabilidad administradora en 2 meses. Y si no, lo puede hacer el acreedor. Pero insisto, si no se persona, si no hacemos nada, no se nombra administrador concursal y directamente se dicta el auto del concurso. ¿Qué es lo más importante cuando un empresario viene al despacho? Siempre digo que antes de presentar el concurso hay que mirar realmente todos los requisitos o todas las vicisitudes que nos podemos encontrar dentro de la solicitud del concurso. ¿Por qué? Porque se pueden dar millones de casos que si tú a lo mejor no cumples algún requisito de ello, directamente es que no ha servido para nada que te hayas gastado el dinero en el concurso de acreedor. Entonces, y me ha pasado a mí, en mi calidad, por ejemplo, como administradora concursal, que he visto solicitudes que al final el concursado me ha contado que le han dicho sí, no pasa nada, no sé qué, y después al final se ha ido complicando el concurso, porque al final, aquí hay una cosa que hay que diferenciar muy bien. El abogado del concurso es el que presenta la solicitud y acompaña al concursado en todo el procedimiento. Pero aquí la figura importante es la del administrador concursal, porque el administrador concursal es un designado por el juzgado que lo que realmente va a velar son por los acreedores. El administrador concursal no vela por el concursado, vela por los acreedores. Y además ajustado totalmente al texto refundido de la ley concursal, porque incluso los administradores concursales, después al final tenemos que rendir cuentas, nos pueden impugnar la rendición de cuentas, pedir incluso, nosotros vamos con un seguro de responsabilidad civil, es decir, para que tengáis en cuenta un poco esa diferencia entre uno y otro. Bueno, volviendo al tema, ¿qué es lo que hay que mirar dentro de un concurso? Es totalmente distinto si estamos dentro de un concurso de persona jurídica, una SL, una SA, que si estamos en un concurso de persona física, un autónomo. El caso de las sociedades, realmente tú lo que tienes que mirar es un poco el tema de la contabilidad. Pues que la contabilidad esté bien, que esté presentada las cuentas, que el balance que se vaya a presentar en ese momento se ajuste a la realidad. Todos sabemos cómo funcionan las empresas y muchas veces hay ajustes que hay que hacer antes de presentar el concurso. Me detengo aquí en un aspecto porque es importante el tema de los procedimientos judiciales, porque cuando llegue el auto habrá que poner en conocimiento de que la sociedad ha perdido la personalidad jurídica. Bueno, si tenemos muchas demandas, pero también en el tema de los trabajadores, porque si el concurso sin masa se da, tú en el concurso sin masa haces la lista de acreedores, ¿vale? Y el inventario que normalmente es 0, ¿no? Pero cuando haces la lista de acreedores, incluyen los trabajadores. Pero esos trabajadores tienen que iniciar las acciones judiciales, porque si no inician las acciones judiciales, no se le puede reconocer su crédito. Pensemos que en un concurso sin masa no existe administrador concursal. Por lo tanto, tiene que iniciar las acciones judiciales y meterse en el juzgado de lo social, con lo que eso conlleva de tiempo. Porque sin ese certificado de insolvencia por parte del juzgado de lo social, no se puede ir al Fogasa para cobrar. Otra cosa que es muy importante es que, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de 23 de octubre del 2023, están intentando, se está aplicando sobre la agencia tributaria, con las deudas de la agencia tributaria, el artículo 40 de la Ley General Tributaria. Eso que conlleva que se le esté derivando o se esté declarando, estrictamente eso, que se esté declarando sucesores a los socios, no en este caso, no a los administradores, a los socios de las sociedades, se le está derivando las deudas de la agencia tributaria.
ahora mismo hay jurisprudencia contradictoria, está todo el mundo que realmente no sabe porque no casa realmente con la finalidad del concurso sin masa, pero lo que se aconseja es que previo a eso se haga una disolución y liquidación. Bueno, ahora pasamos, esto como persona jurídica, pero ahora pasamos a la persona física. Dentro de la persona física, que es un autónomo normal, hay que mirar varios aspectos, entre ellos el régimen matrimonial, qué activos son con los que cuenta, qué pasivo tiene para analizar si son exonerables o no exonerables y sobre todo, y principal, si es un deudor de buena fe. En el tema del régimen matrimonial lo va a comentar mi compañera Yolanda, que es especialista en el tema de familia, y yo daré 2 o 3 pautas al final, pero eso es lo más importante. Bien, como decía antes Arantxa, el asesoramiento previo es fundamental antes de iniciar ese concurso de acreedores. Es fundamental saber en ese concurso de acreedores o esa persona física que se está interesando porque tiene muchas deudas, ver cuál es el régimen económico matrimonial que tiene o de pareja, que recordemos que son las sociedades gananciales, que en España, si tú te casas y previamente no has ido al notario a decir que quieres hacer capitulaciones matrimoniales para hacer esa separación de bienes, el régimen supletorio, es decir, siempre se te va a aplicar esa sociedades gananciales. La separación de hecho o bien parejas de hecho que no hayan formalizado un matrimonio. Lo que tienen entonces es una comunidad de propietarios. Lo que se está pensando aquí y lo que seguramente todos los oyentes están pensando es el tema de la vivienda habitual. En una sociedad de gananciales que recordemos que es un saco común, desde que tú te casas, todo entra en un saco común, tanto el activo como el pasivo. ¿Qué pasa si tú te metes en un concurso de acreedores y previamente no has hecho esa liquidación de las sociedades gananciales? Te vas a perder la posibilidad de disponer, que es lo que se podría haber hecho con anterioridad. ¿Por qué? Porque una vez, como se indica ahí en el artículo 125, una vez que se inicia el concurso de acreedores, el cónyuge del concursado, el cónyuge de la persona física que tiene deuda y que ha ido al juzgado a que se le exoneren esas deudas, tiene derecho a solicitar del juez esa disolución de la sociedad de gananciales, que tú puedes hacerla con anterioridad ante notario. Durante el matrimonio tú siempre puedes cambiar de régimen económico matrimonial, con lo cual, hazlo tú y dispón tú antes de solicitar, porque además se puede hacer perfectamente y se liquida. En la separación de hecho también se puede afectar mucho. ¿Por qué? Porque tú puedes tener esa vivienda habitual al 50%, a la mitad. Entonces, puedes hacer determinadas operaciones legales para que se quede la otra persona dando el dinero o haciendo una compensación de deuda, lo que quiera que sea, pero que salvar esa vivienda habitual. La vivienda habitual se puede salvar, porque además en las sociedades gananciales el cónyuge que presenta el concurso de acreedores puede hacerlo individualmente o incluso los dos. Si los dos inician ese concurso de acreedores, la exoneración de deuda no solamente va a ir para el cónyuge, a lo mejor empresario que haya solicitado, sino puede que su cónyuge haya avalado determinadas operaciones y también se vea en la situación de tener que pedir ese concurso de acreedores. Como vemos, el artículo 194, los derechos de adquisición del cónyuge concursado, es lo que he hablado. Puede adquirir ese 50% de la vivienda habitual o de lo que quiera que sea. Bien, en una negociación con el administrador concursal, que no olvidemos que el administrador concursal, como ha dicho ante Arantxa, es la persona que el juzgado nombra para que vele por los intereses de los acreedores. Cuando se inicia un concurso de acreedores, tú llevas tu asesoramiento jurídico, tú llevas a tu abogado o tu abogada, que es el que te ha hecho todo el procedimiento, el que te ha asesorado y el que te ha preparado esa solicitud al juzgado de lo mercantil, pero una vez que se presenta en el juzgado de lo mercantil, el que tiene voz y voto y el que decide todo es el administrador concursal. Por eso en ese artículo 194 dice que el precio de adquisición será el que de común acuerdo determinen el cónyuge del concursado y la administración concursal. Pero es que además me parece muy interesante en ese asesoramiento previo que incido mucho en los efectos de la exoneración respecto de los bienes conyugales. ¿Qué es lo que se va a librar, ¿no? ¿Qué es lo que consigue esa persona física que solicita el concurso de acreedores? Que se le quiten las deudas, es lo que ha dicho Arantxa. Se presenta la solicitud, el auto, si en 15 días
ningún acreedor se ha personado, ningún acreedor ha dicho esto está mal, hay que nombrar un administrador concursal, es que se nombra, se dicta un auto, que es esa resolución judicial del juzgado, que pone fin al procedimiento y no se puede reclamar nada más, como ha dicho Arantxa. Entonces, en ese artículo 491 se dice que la resolución del pasivo insatisfecho afecta a deudas gananciales contraídas por el cónyuge del concursado o por ambos. Es decir, si el cónyuge de ese empresario o de esa empresaria también ha avalado determinadas operaciones con esa vivienda habitual, con su patrimonio personal, es mejor que se haga el concurso de ambos. Y si anteriormente se ha tenido que liquidar las sociedades gananciales o la comunidad de propietarios o el régimen que tuvieran en el notario, es muchísimo mejor hacerlo de esa forma. No, es que es fundamental, Yolanda. Es que decir, no nos sirve de nada presentar un concurso de acreedores de una persona física, de un autónomo que está casado en gananciales y que las deudas son gananciales, si no se las hacemos también de su cónyuge, porque al cónyuge realmente le dejamos las mismas deudas. Es decir, normalmente ahora lo que se hace en el juzgado mercantil es que se presentan de manera conjunta la solicitud, pero se hacen 2 concursos con eso. Y dentro del concurso con eso, lo que se hace es que cuando se elabora la lista de acreedores, se va calificando los créditos si son ganancial o privativo. Porque primero se pagan los gananciales y después se pagan los privativos. Bueno, creo que más o menos ha quedado claro este tema. Otra cosa que sí entendemos que habría que ver son los activos. A ver, en los activos he puesto aquí ejemplos, 3 ejemplos. El tema de la vivienda habitual, como hemos dicho, si se cumple una serie de requisitos, pues la podemos excluir del inventario de bienes y derechos y está dentro del concurso sin masa. ¿Cuáles son los requisitos? Pues habitual, es decir, que estemos empadronados allí, que el valor sea inferior siempre a la hipoteca. Lo que hemos dicho, vivienda que vale 150.000 euros, hipoteca que son 200.000 euros. Fundamental. Hay que presentar una tasación a la fecha, porque si no presentas la tasación, no te lo tramitan como un concurso sin masa. Y sobre todo, hay que estar al corriente de pago. A ver cómo digo yo esto sin... una de las cosas que siempre asesoramos, sin meterme mucho en donde lo debo, pero una de las cosas que siempre asesoramos nosotros a los clientes, que de todos los pagos, el primero y fundamental, aparte de la agencia tributaria y tesorería, porque somos todos, y por todas las consecuencias que eso conlleva, que hemos ido contando, sobre todo pagar la hipoteca de la vivienda. O sea, siempre cuando a lo mejor me ha venido un empresario, un autónomo, en una situación de insolvencia y bastante preocupado y que no podía atender todos los pagos, siempre le digo, principal, si tiene, o sea, muchas veces casi todos vienen con deuda de Hacienda, pero sobre todo pagar la hipoteca, porque si tú estás al corriente del pago de la hipoteca, te puedes acoger a este artículo 37 que comentamos. Otro activo, por ejemplo, en los vehículos que están financiados. Si el valor del vehículo es inferior a lo que realmente queda por pagar, pues normalmente también sale de eso. Igualmente, si tiene la reserva de dominio que esté inscrita, pues en igual sentido también podemos sacarlo o excluirlo del inventario de bienes y derechos y por lo tanto quedarse. Ojo, una cosa importantísima que lo he dicho al principio y lo quiero recargar, que cuando se solicita, o sea, presenta la solicitud del 37, el juzgado pide averiguación patrimonial. Os lo digo porque todo esto hay que hacerlo previo, es decir, si tú tienes un vehículo y lo has vendido, porque o sea, nos encontramos en 2000 causística, pero la has vendido, pero no lo has hecho la tramitación del cambio de titularidad, eso hay que hacerlo previamente al concurso, siempre. El salario. A ver, ha habido un encuentro unas conclusiones de un encuentro de los juzgados mercantiles de Andalucía que se ha celebrado en Córdoba en octubre del 2024, que, claro, porque el salario es algo muy subjetivo, porque hasta qué punto el salario es un activo o no es un activo. Entonces ellos han concluido que para que realmente se entienda que ese salario es un activo, ¿no? O sea, y no nos iríamos por el concurso sin masa, tiene que haber, la cantidad tiene que ser 3.000 euros de la parte embargable. La parte embargable, voy a explicarlo de otra manera, la parte embargable del salario
multiplicado por 12, es decir, si son 150 euros lo que me pueden embargar multiplicado por 12, no tiene que alcanzar 3.000 euros. No sé si lo deja más o menos claro, pero eso, o sea, como la parte, nosotros en los salarios, y todo, vamos, se aplica el 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para saber cuánto es el importe que es embargable, ¿no? Que es el salario mínimo interprofesional y después un porcentaje del 30%, del 50%. Pues esa parte embargable, multiplicado por 12, 150 por 12, X, no puede ser nunca superior a 3.000 euros. Si es superior a 3.000 euros, entonces ya se tramita como un concurso con masa, con su correspondiente tramitación de... es muy importante porque en ese caso habría que adaptar todo, porque también tenemos la vivienda habitual y entonces a lo mejor lo que habría que hacer sería un plan de pago en vez de una liquidación. Igualmente, hay que analizar lo que son los pasivos. Me referiré, lógicamente, con posterioridad a este punto porque es el más importante, que es la exoneración del pasivo insatisfecho. Aquí, valorar si las deudas son exonerables o no son exonerables. Y lo más importante, por la importancia que suele... Bueno, a ver. Hay que cumplir los requisitos de ser un deudor de buena fe. Habría que presentar, lo pongo aquí, habría que presentar los tres últimos, el IRPF de los últimos 3 últimos años, los antecedentes penales. Y pongo lo de la nueva línea de los juzgados de la mercantil porque va relacionado con lo siguiente. En principio se entiende que los requisitos de buena fe para que te concedan el EPI, la carga de la prueba la tiene el acreedor que tiene que demostrar que no se cumple esos requisitos, que ahora veremos. Pero están cambiando los criterios del juzgado de lo mercantil, por ejemplo, en el juzgado de Málaga, le están pidiendo a los concursados que sean ellos los que tengan que acreditar que cumplen esos requisitos. Entonces, si dentro de los requisitos está aquí la sentencia firme de pena privativa de libertad, no sé, de orden, vale, eso sí se puede acreditar, porque se puede acreditar con el certificado de antecedentes penales. Pero, por ejemplo, ¿no? Sanción muy grave de la agencia tributaria de tesorería, derivación de responsabilidad de los 10 últimos años. Vale. A ver, lo he hecho yo aquí. Vale. Por ejemplo, en principio debería ser la agencia tributaria o la tesorería que están personando en todos los concursos quien debería de impugnar el BEPI y decir, este requisito no lo cumple, no le vayas a conceder el BEPI. Vale, el EPI. ¿Qué pasa? Que, como digo, hay una tendencia últimamente del juzgado mercantil, por ejemplo, con el juzgado mercantil de Málaga, que te pide al concursado que para acreditar eso solicite un certificado a la agencia tributaria. En ese sentido, que conste que no tiene que no está dentro de esa, o sea, que no ha sido sancionado muy grave por la agencia tributaria, por tesorería y que no le han derivado responsabilidad. ¿Vale? Los requisitos, vale. Como digo, fundamental, porque si yo no cumplo los requisitos no me van a dar en el EPI, por lo tanto, presentar el concurso a acreedores es una tontería gastarnos dinero. Entonces, los requisitos, que no haya una sentencia firme privativa de libertad de delitos del patrimonio, de orden social, falsedad documental, delitos contra la tesorería o agencia tributaria o trabajadores durante los 10 años. Vale, aquí importante, tiene que ser la sentencia firme y tiene que existir privativa de libertad. El certificado de antecedentes penales nos pasa muchas veces que lo he solicitado y aparece pues un delito leve de alcoholemia. Bueno, recomendable limpiarlo porque además se pueden cancelar esos antecedentes penales. El más importante de todo porque creo que es el más afecta a los empresarios. La sanción muy grave de la agencia tributaria, de tesorería o una derivación de responsabilidad durante los 10 años. Ojo a esto, porque ya hay sentencias del Tribunal del Juzgado Mercantil que empiezan a manifestar que si no es muy grave, se es deudor de buena fe. Pero aquí hay que tener en cuenta tanto el artículo 40 de la Ley General Tributaria que hemos dicho antes, sobre la derivación de responsabilidad a lo que son los socios de la deuda de la agencia tributaria, pero tiene que ser firme. Lo que pasa es que después hay un artículo que ahora pondré de manifiesto
que dice que si no es firme, por ejemplo, vino un cliente al despacho, que era un autónomo, y le habían comunicado la derivación de responsabilidad. Yo no sé, voy a hacer una breve referencia. La derivación de responsabilidad de la agencia tributaria del artículo 43, la Ley General Tributaria, se da cuando la agencia tributaria se debe a una sociedad en la que tú eres administrador único, debe una cierta cantidad a la agencia tributaria y no presentas la disolución, simplemente haces el cierre de la sociedad dándole de baja en el IAE, que era algo súper habitual antes. ¿Qué pasa? Que si tú en 2 meses, por la ley general, o sea, por la ley de sociedad de capital, si tú en 2 meses no haces la disolución y liquidación de la sociedad, o bien presentas el concurso de acreedores, la agencia tributaria te pueden derivar esas deudas por el artículo 367 de la ley de sociedad de capital. Si te derivan esas deudas, vino un cliente que le acaban de notificar. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante es que tú no lo puedes dejar firme, esa derivación de responsabilidad. Porque si tú dejas firme esa derivación de responsabilidad, al final estás dentro de ese supuesto y entonces no puedes acogerte a la exoneración del pasivo. Igualmente, más requisito que se ha declarado culpable o que ha afectado por concursos culpables de un tercero. Eso sería analizándolo por el experto con el que contratéis, ¿no? En el caso de que el concurso ha declarado culpable, normalmente en concursos sin masas que no hay pieza de calificación, por lo tanto, no es tan aplicable aquí. Que no se haya colaborado con el juez, cuando pongas C es administrador concursal. Uno que últimamente está muy a la orden es la información falsa a la hora de contraer endeudamiento. Aquí hay una directiva que se está intentando aplicar, se le está intentando dar una responsabilidad, cierta responsabilidad a entidades de crédito, porque claro, antes hubo un momento que se concedía préstamo con una simple nómina, cuando las nóminas, como decimos, tienen un límite de embargabilidad que es la del 607. Entonces, se concedían préstamos a Tom y entonces le piden un poco de responsabilidad. Pero este párrafo lo que viene a decir es que si yo, por ejemplo, he falseado un balance, un balance no, he falseado la documentación diciendo que había un contrato de arrendamiento, por ejemplo, en la casa, no lo sé, es que se pueden dar mil similitudes. Entonces, esa entidad bancaria sí puede personarse en el concurso porque se le dan 10 días desde que solicitas el EPI y decir que está dentro de ese supuesto para que no se lo concedan, ¿vale? Y lo de la alerta temprana es que ahora mismo tampoco está utilizándose mucho, pero bueno, sí, el mismo sentido. Vale, lo hemos dicho. Otro tema que también hay que ver es el tema de la previsión. ¿Por qué? Porque tú no puedes solicitar un EPI si tú lo has solicitado previamente durante un tiempo. Realmente, si tú has ido por el plan de pago, son 2 años y si ha ido por una exoneración total, pues 5 años, ¿vale? Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta si ya lo has solicitado antes, ¿vale? Entramos en realmente lo más importante, que es la exoneración del pasivo insatisfecho, porque al final, el deudor persona física, el autónomo, la finalidad que tiene es que le quiten las deudas, porque si no, no sirve para nada el concurso de acreedores. Vale. En esta figura del EPI, que es tan interesante, y lo de la ley de segunda oportunidad, que hay que escuchar constantemente, hay que tener en cuenta 2 aspectos muy importantes. El primero, que todas las deudas, aunque nosotros no tengamos constancia y aunque no lo metamos en el listado de acreedores, todas las deudas, cuando se dicte el auto admitiendo, concediendo el EPI, todas las deudas desaparecen, salvo las no exonerables. Es decir, si yo le debo a Cofidis, le debo a Bankinter y le debo a Unicaja y también le debo a la agencia de viajes del Corte Inglés y a la agencia de viajes del Corte Inglés no la he incluido, la agencia de viajes del Corte Inglés está dentro también del EPI, aunque no esté dentro del listado de acreedores, ¿vale? Y son las deudas que sean en el momento que se den en el momento de la concesión del EPI. Todas las que se den con posterioridad no son. Ejemplo importante, la comunidad.
Los gastos de comunidad de propietarios. Nos ha pasado a nosotros en el despacho, pero en el sentido contrario, o sea, hay como acreedores, inicia una reclamación, la demanda, y resulta que cuando ya tiene la sentencia diciendo que debe, creo que eran 8 o 9 mil euros, le conceden el auto de la concesión del EPI, lo pone de manifiesto en el juzgado de primera instancia y directamente es que se archiva el procedimiento porque ya no hay deuda. No quiere decir que las que se vayan a generar después del auto no existan, pero las que se dan en el momento del auto, pongamos que es hoy, todas las deudas desaparecen. Y ahora, ¿cuáles son las deudas que no son exonerables? La responsabilidad civil extracontractual, la responsabilidad civil de delitos derivados de delitos. Importante, las deudas por alimentos. Si yo, autónomo, me he separado de mi mujer, bueno, o de mi marido, y resulta que yo debo de derecho de pensión de alimentos, debo 3.000 euros, esas deudas no desaparecen y sigo debiéndolas y me van a seguir embargando el salario. Además, bueno, eso sabe ella más que yo, pero en el caso de la pensión de alimentos no va por el 607, creo que es uno de los pocos casos que no existe. No tiene límite. O sea, no sé, el juez no tiene por qué respetar los límites del artículo 607 de la Ley de Procedimiento Civil. Le puede embargar el 30% después de deducir el salario mínimo interprofesional o más. Eso es a criterio del juzgado porque es por el interés de los menores. No estamos hablando ya de unas deudas normales. Por el interés de los menores se puede aumentar ese tanto por ciento de embargo. Vale. Y ahora, bueno, voy a referirme, voy a cambiar el orden porque me quiero centrar en el más importante. Las multas en el proceso penales o por sanciones administrativas muy graves, las costas y gastos judiciales, ahí están los honorarios de la administración concursal y las deudas con garantía real hasta donde dure el privilegio. Claro, la hipoteca de la vivienda habitual, como es un privilegio especial, esas no se exoneran, es decir, no presentamos un concurso de pronto, nos quedamos con la casa y dejamos de pagar la hipoteca. Ojo, que eso es importante. Lo recargo porque ha pasado, vamos, entonces. Pero el más importante de todos es las deudas de derecho público. ¿Por qué? Porque al final, los empresarios, personas físicas, la gran deuda que suelen haber alcanzado son autónomos, o sea, los autónomos de la tesorería, el IVA del 2023 que no lo pagué, las retenciones del 2022 que no lo pagué. Entonces, esas deudas de derecho público, no me voy a meter mucho, pero con anterioridad, entre comillas, se podían exonerar, no sería requisito, un plan de pago, bueno. Pero ahora, en este texto refundido, que fue además una norma muy controvertida, establece una serie de requisitos. Hay un límite hasta 10.000 euros. ¿Vale? Tienen que ser deudas o bien de la tesorería o bien de la agencia tributaria o gestionada por ella. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el IBI o la plusvalía que pertenece al ayuntamiento, como no están gestionados por la agencia tributaria, no entra dentro de este supuesto, no te lo quitan, no te quitan esa deuda. Hay sentencias de juzgado mercantil, porque en mercantil, desgraciadamente, o sea, es muy variado la jurisprudencia hasta que llega al Tribunal Supremo. Esas deudas no te la llegan a quitar. El límite de 10.000 euros, es decir, si yo lo que debo son 13.000, 14.000 euros, me interesará presentar un concurso de persona física y entre comillas, jugármelo y montarlo bien. Pero si yo lo que debo son 80.000 euros, lo que me van a quitar son intereses, porque además la deuda se hace al revés. No son 10.000 euros concretamente, son 5.000 euros que nos exoneran totalmente y de los otros 5.000 es el 50% hasta el límite de 10, ¿no? Pero ojo con eso, es decir, tenemos que ver si realmente nos interesa o no nos interesa. Es verdad que te quitas ahí, pero que en cuanto tú llegues el auto, te quiten esos 10.000 euros, vas a la agencia tributaria, sigues debiendo 70.000 y sigue los intereses recargos. Es decir, que si la única deuda que tú tienes es la agencia tributaria por 90.000 euros, no sé hasta qué punto te interesa solicitar concurso de persona física. Dos aspectos importantes del tema de los efectos de la exoneración.
que nadie te puede reclamar nada, entre comillas, que es lo que más o menos dice el 490, salvo los exonerables, pues los no exonerables van independientes, que a los avalistas, fiadores, cónyuges, que no se personen, no le afecta esa exoneración, es decir, si a mí me ha avalado mi padre, a mí me exoneran de pagarlo, pero no a mi padre. Y muy importante, que desaparece del efecto, o sea, de los sistemas de información crediticia, porque realmente esa es la finalidad de la ley de segunda oportunidad, que los empresarios puedan pues tener una oportunidad y poder seguir adelante. Yo creo que con esto más o menos he cumplido más o menos el tiempo. O sea, lógicamente ahí tenéis nuestro correo electrónico, lo que necesitéis, nos quedamos totalmente a vuestra disponibilidad, podéis hacernos la consulta que queráis y entre la medida de lo posible intentaremos resolverla. Y nada, y si tenían una pregunta o algo que no le haya quedado claro a alguien, pues no, encantada de responder. Vamos a ver, déjalo compartir. Y bueno, muchas gracias, Yolanda, Aranzazu. Se abre el turno de preguntas. Si tenéis alguna duda sobre lo que he explicado, nos lo podéis escribir en el chat. ¿No? Pues nada, entonces darle las gracias a Aranzazu. Sí, vale. En caso de insolvencia de un autónomo persona física, ¿la vivienda habitual libre de carga es embargable? Sí. Claro, vamos a ver. Ten en cuenta que la finalidad del concurso, yo entiendo que lo que quieres decir es si está dentro del concurso sin base o no. Claro, tú ten en cuenta que la finalidad del concurso es yo estoy en insolvencia y lo que tengo que pagarle a mis acreedores. Lógicamente ahí no se tramitaría con un concurso sin masa, sino se tramitaría con un concurso normal. Y lo que se haría es, dentro del concurso, se haría la liquidación, que tiene unas reglas especiales y un procedimiento que se valora, y con lo que consiga de la casa le pago a mis acreedores. Lo digo yo. Pues muchas gracias. Gracias, Verónica, a ti por estar ahí. Pues nada, ¿alguna pregunta más? De todas maneras, lo que he dicho, que cualquier consulta, cualquier duda, ahí tenéis nuestro correo electrónico, las diapositivas os lo vamos a pasar, si las necesitáis. Sí, es lo que hemos estado comentando anteriormente, que pues, una vez finalizado el webinar, pues se os mandará las diapositivas, los PowerPoint y el vídeo de la grabación y el formulario de satisfacción que rogamos pues lo rellenéis pues, para mejorar en próximos webinars. Pues nada, sin más, voy a volver a daros las gracias por este interesante webinar y a vosotros por estar ahí. Gracias. Gracias. Buenos días.